Hola, bienvenidos una semana más a Descubriendo Libros con José Cruz. Yo soy José Cruz y esta semana os traigo dos cositas. Por un lado, os traigo un book tag, el book tag de los árboles, al que fui nominado por Katy, mi compañera booktuber mexicana de Remanso de Lectura. Y por otro lado, os voy a traer un micro videoblog de mi pequeña visita por la Feria del Libro en mi ciudad. La verdad es que tengo que advertiros y tengo sobre todo que pedir perdón por lo que vais a ver en estas imágenes tan crueles y tan desgarradoras de lo que fue mi visita a la Feria del Libro. Por lo tanto, voy a empezar primero con el pequeño videoblog y luego ya continuaremos con el book tag de Katy, el book tag de los árboles. Así que nada, os doy paso al desastroso pequeño videoblog de la Feria del Libro. Bueno, vamos a la Feria del Libro y para lo cual tengo que coger energías con mi napolitana de chocolate para poder tener energía y poder elegir los libros perfectamente. Bueno, pues aquí os voy a presentar tanto el libro como el autor de esta obra del autor Daniel Tordera, que se llama El arte de la fuga, que ahora nos va a explicar un poquito el autor de qué trata y de qué va. Creo que lo va a explicar mucho mejor que yo. Y aquí os presento a Daniel. Daniel, ¿qué tal? Hola a todos los oyentes de Descubriendo Libros. De Descubriendo Libros con José Cruz. Eso. Mira, pues un placer que hablemos. La novela se llama El arte de la fuga. Como podéis ver, ya está la tercera edición en menos de un año, con lo cual está teniendo bastante éxito y en su momento fue incluso finalista del Premio Planeta. La novela es un thriller psicológico, una novela de suspense, y la historia comienza con el protagonista que despierta una habitación sin saber cómo ha llegado ahí y sin tener forma de salir, ¿vale? No hay puertas, no hay ventanas, no hay nada, solo 4 paredes. Ahí habrán otras 3 personas que pronto verá que son personas muy importantes de su pasado, y esos 4 personajes van a tener que ver qué les ha metido ahí, por qué y sobre todo cómo salir. Entonces poco a poco se va a ir desvelando las verdaderas intenciones de cada personaje, sus pasados, sus mentiras, sus engaños y toda su vida. Y eso es lo que yo os puedo contar sin llegar a hacer spoilers. Si os ha llamado la atención, aquí lo tenéis y lo podéis encontrar en cualquier plataforma. Perfecto, muchas gracias, Daniel. Gracias a ti, José. Vale, pues ahora me llevaré un ejemplar firmado. Muchísimas gracias. Gracias, Daniel. No me deja tocar el dinero, como soy escritor. Ah, muy bien. La verdad La verdad que ser escritor es sinónimo de por eso tenemos que trabajar en otras cosas, ¿no? Yo imagino que tú también. Pues muchas gracias. Oye, un placer, muy amable. Igualmente. Voy a apuntar tu José Cruz, ¿no has dicho? Voy a apuntar por aquí. Bueno, y tras este penoso vídeo, en fin, que empieza con el José devorándose una napolitana de chocolate, luego 4 casetas ahí medio mal montadas, no sé si había más de 8 casetas, en fin, como podéis haber visto, lo más relevante fue haber conocido a este chico, a este autor, que es un finalista de los premios Planeta y que tuvo la amabilidad de ofrecerse para que le hiciera una pequeña entrevista.
Yo ya conocía el libro de Daniel, lo que pasa es que, bueno, no me había parado nunca a investigar más, porque como hay mucho thriller psicológico, pues digo, bueno, pues uno más, así comercial, pero bueno, luego estuve viendo la sinopsis y estuve viendo que es una mezcla un poco entre el thriller y bueno, algo de distopía. Me recordó mucho a este libro de Carlos Sisi, se lo comenté a él, le dije, me recuerda mucho, no sé si lo tendré por aquí, a ver, no lo tengo por aquí, no sé dónde está ahora mismo. Bueno, pues el último de Carlos Sisi, que a diferencia de los anteriores que he estado haciendo de ciencia ficción, de thriller, etcétera, pues iba de un chico que se despertaba en una habitación con amnesia y no sabía qué personajes había por allí pululando por la casa, no sabía cómo salir de la casa, etcétera. Es decir, que era un poco como un escape room, ¿no? Pues me recordó un poco lo que es la sinopsis. Lógicamente luego empecé a hablar con Daniel, con el autor, y ya me comentó que no, que era otro tipo de thriller. Así que pues bueno, también ya estoy deseando leerlo y os lo traeré en el próximo Book Haul. Os traeré su libro, que por supuesto tuvo la delicadeza de dedicármelo, y en fin, fue un chico muy amable, y como habéis visto, pues bueno, es un chico súper majo, muy cercano, y eso. Vi a Elia Barceló también, porque creo que era la presentación. Lo que pasa es que entre la presentación de la chica esta rubia que visteis hablando en el videoblog y luego en la charla de Elia Barceló, la vi que se iba, pues se ve que se iba por el parque, atravesando el parque donde estaban en las casetas, se iba a tomar algo antes de venir. Entonces dije, oh, bueno, ya se había hecho un poco tarde y tal, digo, bueno, pues ya la veré en otra ocasión. Así que pues ya me fui, porque además no sabía ni siquiera a qué hora iba a hacer la charla suya. Así que pues bueno, pues eso, siento mucho este desastroso vídeo, en el que ya os digo, o sea, lo peor del vídeo yo creo que es el principio, pero bueno, la verdad es que tampoco está bien por el libro de Daniel. Así que pues bueno, vamos a empezar ya, como os digo, con el book tag al que me nominó Katy, de Remanso de Lectura. Este book tag, como os comentaba, se llama el book tag de los árboles, y agradezco mucho que solo tenga 5 ítems. Entonces vamos a empezar con el primer ítem, que bueno, está todo relacionado con la flora y con la vegetación y con los árboles que tenemos cada uno en nuestro entorno, ¿no? Así que luego, bueno, os enseñaré por ahí los árboles que tengo por aquí cerca de mi ciudad. Lo que pasa es que bueno, aquí la verdad es que poco hay. Aquí hay en Pino Carrasco, el que es el típico ese doblado que hay al lado de las playas, y poco más, y muchos matojos. Y sí que tenemos así hacia el sur, donde están las salinas, hay un paradero de estos protegido de aves acuáticas que vienen emigrando, ¿no? O sea, que vienen migrando, y eso está protegido, y sí que es como unas lagunas que hay ahí muy bonitas. Está justo donde están las salinas. Entonces pues bueno, ahí eso es lo más bonito, ¿no? Lo que es en el laguito, es en las lagunas que se hacen para el tema de la sal, para evaporación, y que se baje la sal del agua del mar y sacar de ahí la sal. Pero bueno, salvo eso, todo lo demás yo creo que es el Pino Carrasco. Luego ya si te vas para allá, para Alcoy, hacia el interior, pues sí que hay pinos ya más bonitos, ¿no? Más grandes. Ahí ya creo que hay está el Pino Carrasco y como una encina que tiene el tronco ya liso, que es como más grande, que también es un pino. No me acuerdo cómo se llama, pero bueno, luego os pondré por ahí fotografías de toda la vegetación que tengo por aquí cerquita, porque ahora mismo es que no sé ni los nombres científicos de eso ni nada. Bueno, pues vamos a empezar con la primera premisa, que me enrollo como una persiana, que se llama Árbol de Navidad, libro con un regreso al hogar familiar. Bueno, en esta premisa voy a hablaros de un libro que me leí en digital, y bueno, y no lo he encontrado porque se publicó en el 2015, y ya luego creo que lo vi una vez en una feria del libro, pero no lo he podido encontrar luego ni siquiera de segunda mano, está descatalogado. Y se trata de Mis Momentos, de Andrea Camilleri. Mis Momentos es una recopilación de relatos que escribió este autor, que sabes que es un autor italiano de novela negra, del detective Montalbano,
que le puso el nombre a ese detective montalbano como homenaje a Manuel Vázquez Montalbán, nuestro gran autor de novela negra de los 60, 70. Y bueno, pues que por cierto, no sé que me enrollo. Por cierto, no sé si habréis escuchado la noticia de que acaban de descubrir un libro inédito de Manuel Vázquez Montalbán, que escribió a finales de los 60, pero que lo firmó con nombre así extranjero para pasar la censura franquista. Bueno, pues ahora parece ser que lo han descubierto y su familia y bueno, el hijo de Manuel Vázquez Montalbán, y seguramente pues lo van a publicar. Así que bueno, creo que consta de unas 250 páginas o así, o sea que ya muy interesado por esa novela que bueno, que parece ser que la dejó ahí en un cajón porque tuvo un rechazo editorial y dijo, bueno, pues entre el problema de la censura y los rechazos editoriales lo dejo en el cajón y ahí se queda. Y bueno, y ahora lo han descubierto, así que pues tiene que ser pues, bueno, un tesorete ahí escondido súper chulo. Bueno, pues como os decía, Andrea Camilleri, que sabéis que falleció no hace mucho, con 90 y bastantes años, el hombre estaba incluso activo, hasta última hora estaba haciendo entrevistas y conferencias por ahí. Bueno, pues este autor de novela negra, como os digo, italiano, muy bueno, pues en este pequeño recopilatorio de relatos autobiográficos nos cuenta pequeñas anécdotas que desde su juventud él iba viviendo, ¿no? Desde la época del fascismo de Mussolini, que bueno, que ellos, incluso su padre, él mismo, tuvieron que estar afiliados al partido fascista porque entonces no podías trabajar si no estabas afiliado. Si no tenías el carnet del partido estaba prohibido trabajar, no te podían dar trabajo en toda Italia. Entonces, claro, tuvo que tener este tema. Entonces, claro, el padre de Camilleri molaba mucho porque no se esperaba a que él fuera un poquito más mayor y fuera preguntando si eso que estaba ocurriendo era normal o no era normal, para él ir respondiéndole, ¿no? O sea, es decir, que no se adelantaba, y a medida que el hijo iba diciendo, papá, ¿esto por qué pasa así? ¿Y esto por qué? Esto no es injusto y esto no está. Entonces, a medida que el chiquito, que Andrea, iba preguntándose cosas, el padre le iba respondiendo, pues mira, hijo mío, esto no es justo, esto no es normal, pero no podemos hablar por esto. Entonces está muy chulo. Luego hay relatos muy tristes, otros muy felices, muy alegres, que te parten, que te ríes. Luego nos habla también de toda la gente que conoció en el tema de la literatura, en el arte, todos los intelectuales de la época, tanto italianos como franceses. Y luego una cosa que me ha gustado mucho ha sido un relato que hay en el que conoce a una prostituta de allí, de su pueblo, donde nació, donde se crió Camilleri, que prácticamente él era el único que hablaba con ella y ella hablaba con él, es decir, se hicieron amigos. Bueno, pues en la chica, pues bueno, ocurrió una serie de cosas que no os quiero contar por si leéis estas memorias, que son preciosas. La verdad es que os las recomiendo muchísimo, porque parece que sea una novela de verdad, todo lo que pasó y todo, tanto cosas buenas como malas que pasó. En fin, claro, según la época histórica, pues nos pasan cosas, o en fin, somos un poco producto de las circunstancias, ¿no?, históricas. Entonces, una vida tan intensa como la de Andrea Camilleri, pues no me extraña que luego eso de alguna forma se refleje en la riqueza de sus escritos, ¿no?, aunque sean de novela negra la mayoría. Entonces, pues ya os digo, esa relación con esa prostituta y luego lo que ocurre, y todo, claro, basado en hechos reales, son todo pequeños instantáneos de su biografía. Pues la verdad es que es precioso, la verdad, o sea, es muy bonito, son relatos muy bonitos, y a la vez hay veces en los que, pues por desgracia, en fin, la realidad es a veces más cruel y más dramática que la ficción. Así que, pues bueno, os he dicho, he respondido a esta premisa de regreso al hogar familiar, porque el volver, cuando uno ya es anciano, ya es mayor, después de todo lo que ha vivido, volver a rememorar la infancia, la adolescencia, pequeñas instantáneas de esa vida, es un poco, yo creo, que volver a nuestro hogar para saber de dónde vienen, ¿no?, dónde tienen las raíces que han constituido lo que tú eres en la actualidad. Así que, pues bueno, creo que este libro va muy bien para esta primera premisa. Bueno, en la segunda premisa, Katy nos pregunta, bueno, ¿es copal o papelillo?
El copal o papelillo hace referencia al incienso ese que se utiliza en México para el famoso Día de los Muertos. Y pregunta, un libro con efecto catártico. Bueno, aquí tengo que traer un ensayo. Os voy a traer el ensayo de Humanimales de la autora Marta Segarra, una científica que creo que es catedrática en la universidad, la Universidad de Francia. A ver, os lo digo un poquito. Marta Segarra es esta chica de aquí. Es profesora de investigación del Centre National de Recherche Científique francés en el Laboratorio de Estudios de Género de la Sexualidad y catedrática de Estudios de Género en la Universidad de Barcelona. Bueno, ha publicado varios ensayos, artículos científicos en francés, inglés, español, etcétera. Bueno, pues yo con esta, como efecto catártico, creo que este ensayo a mí me dejó, bueno, no solamente me hizo pensar, pero vamos, cambió muchísima de la actitud que ya de por sí ya tenía hacia los animales, pero con este ensayo, bueno, se multiplicó por 100 lo que yo sospechaba y lo que yo sentía, ¿no? hacia este tema, ¿no? Con este ensayo, siempre desde un punto de vista antropológico, que es como trabaja esta doctora científica, nos relata a nivel antropológico lo que ha sido siempre la relación que hemos tenido el humano con los animales y qué imagen hemos tenido de los animales que se adecuaba al interés que teníamos nosotros con respecto no solo a los animales sino al medio, ¿no? Al medio ambiente. De manera que, claro, si os fijáis, cuando hablamos de inteligencia, de emociones de los animales en las películas, en muchas cosas así a nivel artístico, siempre nos ponen al delfín, a la ballena, etcétera, pero nunca te ponen a un pollo o a una gallina. ¿Por qué? O a un cerdo. ¿Por qué? Porque son animales de granja y hay que intentar deshumanizarlas todo lo que se pueda, decir, verlos como un trozo de carne y no como un animal que siente, ¿no? Entonces siempre te hablan de la inteligencia del pulpo, de la inteligencia de los listos que son los delfines, porque normalmente no comemos delfines, pero cuando es un animal que sí que comemos, la imagen que se crea a nivel cultural en la cultura humana, en la civilización humana, es siempre diferente a la de un animal que su finalidad no es nutrirnos de él, ¿no? Por lo tanto, bueno, hay un poco de hipocresía, ¿no? Muchas veces en la imagen que hemos tenido siempre de los animales y cómo los hemos tratado en base a esa. Lo que no sabemos es que cuando uno empieza a deshumanizar o a quitarles, o sea, a ver a los animales como simples productos, como simples artículos de consumo, como pasa con los vegetales o con los árboles o en fin, con todos los recursos del planeta, pues corremos un riesgo, y es que si tú no respetas a los animales como deben ser, primero empiezas con los animales porque son más indefensos, no se pueden defender, pero luego sigues con el hombre. Empezamos con las diferencias raciales, con el racismo, con la diferencia de clase. Es decir, siempre tenemos una excusa perfecta, igual que hicimos con los animales, tenemos una excusa perfecta preparada para una injusticia dentro de nuestra propia especie. Por lo tanto, es muy fácil que aquel que no ame a los animales tampoco sea tampoco tenga mucha justificación teórica o filosófica para respetar a lo que es la especie humana. Y en ese sentido, ya os digo, este ensayo va mucho más allá de lo que, bueno, de la idea que yo siempre tenía, ¿no? Del respetar a los animales, etcétera. Pero claro, yo quizá, pues como mucha gente, ¿no? Siempre hemos tenido esa mentalidad un poco de forma paternalista. Pero cuando ves por qué un animal está a la misma altura que tú, que un humano, lo único que nosotros hemos tenido un desarrollo cognitivo
a partir de un momento de la línea de la evolución nos disparamos por el tema de que nos levantamos, nos pusimos en pie, empezamos a comer carne, grasas, etcétera, para echarle de comer gasolina a nuestro cerebro, y ahí pues empezó, ahí nos disparamos con respecto al resto, ¿no?, de especies. Pero eso te da derecho porque tú seas una línea evolutiva solamente a nivel de desarrollo cognitivo, una parte de tu cuerpo que es el cerebro, porque eso se haya desarrollado, tienes derecho a tratar de una forma inferior a otras especies o incluso a otras razas, como hacían los racistas con los mismos humanos, o sea que o gente porque es un poco más pobre, más humilde que tú. Es decir, siempre, si os fijáis, siempre hay una justificación para machacar al más débil, sea especie que creemos nosotros que es más débil, o a clases sociales que son más débiles. Y por eso este ensayo, ya os digo que me ha volado la cabeza. Es decir, ha sido una catarsis totalmente, y creo que bueno, que es un ensayo además muy actual. Se escribió este año pasado, en 2022, y ya os digo que tiene una de recursos, de fuentes, de riqueza, o sea, te va leyendo y te va explicando de dónde saca todos los argumentos antropológicos, y me parece una verdadera joya que para todos los amantes, no solamente de los animales, sino amantes del respeto por lo diferente, por lo ajeno, por lo que no somos nosotros, es decir, todo aquel que sea respetuoso, que sea verdaderamente civilizado, en el buen sentido, creo que debería de leer este ensayo. Muy interesante. Bueno, la tercera premisa sería Parota, un libro de cuentos para rumiar. Y en este caso os he traído un libro de cuentos o de relatos que se llama Sueños Olvidados, del gran maestro Stefan Zweig. Sueños Olvidados es una recopilación de 7 relatos, me parece que tenía, de 7 relatos que ya os traje, ya os lo había reseñado tanto en el especial que subí de Stefan Zweig, como este libro a nivel independiente creo que también lo reseñé. Así que bueno, ahí os hablaba más en profundidad de cada uno de ellos, pero os puedo decir así por encima los que más me han gustado, que bueno, que realmente son 5, solamente 2 que me gustaron un poco menos, pero bueno, los otros 5 súper chulos, que es La estrella sobre el bosque, Historia en la penumbra, Angustia, La colección invisible y sobre todo, y mi favorito, Mendel, el de los libros, que creo que lo tengo también por ahí así independiente en la edición de acantilado. Pero bueno, salvo ese, los demás que contenía este libro no los había leído, por eso además con Alba dije, pues esto me lo tengo que leer con Alba, y bueno, lo disfruté muchísimo. Volví a releerme, por supuesto, el de Mendel, el de los libros, y bueno, ya sabéis lo que opino de Stefan Zweig, y que bueno, que esto es una maravilla. Este recopilatorio está súper chulo, tiene 7 de los relatos, traducción maravillosa y un precio muy asequible porque se trata de la línea Minus, así que pues bueno, este creo que para todo aquel que quiera empezar con Stefan Zweig, creo que calidad-precio es una de las opciones más interesantes. Y bueno, este es pues en base a la premisa que nos pregunta Katy, de un libro de cuentos para rumiar, pues estos son de esos cuentos para rumiar que estás leyéndolo y quieres leer despacio, porque sabes que como son breves, como leas muy rápido te los comes en 0, entonces hay que intentar ir despacito para disfrutarlos, porque ya sabéis que a mí la forma de escribir de Stefan Zweig me encanta, y que todos sus relatos tienen siempre todos un contenido y una profundidad humana, ¿no?, en la psicología humana maravillosa. Así que pues bueno, este libro es el que bueno, hay otros recopilatorios de cuentos que tengo, pero yo creo que este era el primero que me vino a la mente cuando leí la premisa. Vale, la cuarta premisa sería El ciprés de Moctezuma, libro escrito con un lenguaje poético maravilloso. Y para eso os traigo Un vuelo mágico de la escritora Giovanna Giordano. Giovanna Giordano es nieta del abuelo, que es el protagonista de esta novela.
No es una novela biográfica, pero sí que, tiene muchas de las cosas que hizo su abuelo en 1935, en la década de los 30, que era pues cuando se inició la invasión de Mussolini del norte de África, en concreto en Abisinia, que creo que es el actual Eritrea, es decir, que al noreste de África. Y bueno, aquí nos cuenta, ya os digo, las aventuras de su abuelo, que fue correo en un avión, en una avioneta de estas. Era correo del ejército italiano, que tenía que ir a llevar mensajes no solamente entre los campamentos del ejército italiano en el norte de África, sino además tenía que ir a llevarle mensajes del gobierno italiano a los reyes o a los jefes de clanes de todas las tribus que habían por ahí por el norte de África. Entonces, claro, es maravilloso ver cómo se relacionan no solamente esas aventuras que pasa intentando hablar o comunicarse, entregarle unas palabras de un gobierno que hay algunos que ni saben que existe, etcétera, sino que además también se va encontrando a lo largo de sus aventuras con otros aventureros extranjeros, sean italianos o de otros países, que están por ahí también pues haciendo sus cosas. Así que bueno, es maravillosa. Luego tiene, aparte del tema de la narrativa, tiene también un punto fantástico, es decir, que tiene un punto medio de fantasía, hay momentos en los que se mete ahí con unas tribus que el hombre no se quiere ir porque los ve gente tan maja, gente tan sana, gente tan humana, que es que como que lo abducen, ¿no? Como dice, o sea, se olvida hasta que tiene ahí el avión aparcado ahí debajo de un pino de eso, ¿no? De un árbol. Así que, o sea, es maravillosa las aventuras que pasa este hombre. Y luego pues bueno, también luego pues cuando llegan los ingleses, que sabéis que los ingleses estaban siempre ahí a la que saltaban, pues aparecen los ingleses, ya empieza la guerra a ponerse un poco más cruda, pero bueno, hasta entonces pues bueno, vemos todas esas aventuras. Es un libro muy cortito, la verdad, y os lo bebéis en una tarde, pero bueno, sí que es verdad que, como bien dice esta premisa, tiene una narrativa poética que no merece la pena leerlo muy rápido. O sea, merece la pena leerlo despacio para degustarlo. Es como el que se come un mousse de chocolate. No te lo puedes comer igual que un Danone de esos naturales, que te lo metes en 2 zancas y ya está, ¿no? El mousse de chocolate lo tienes que saborear, lo tienes que paladear, no te lo puedes tragar porque si no te dura poco. Pues esto es lo mismo, tenemos que leerlo despacio porque tiene una prosa exquisita. Así que pues bueno, aquí os traigo en esta premisa a Giovanna Giordano. Bueno, y para terminar, el quinto y último ítem es El árbol primavera, el libro o cuento que evoque la adolescencia. Y para eso os traigo Mar Adentro, de Benjamin Myers. Mar Adentro nos habla precisamente de un joven adolescente que huye de su pueblo al norte de Inglaterra, un pueblo minero, para ver un poco de mundo. ¿Por qué? Porque todos los hijos de esas familias de los mineros del norte, todos acaban abocados a la mina. Es decir, es la única forma de trabajar que se tiene en el norte, no hay agricultura, no hay nada. Por lo tanto, como sabe que su futuro va a ser ese, antes de quedar atado, encadenado a la mina ya para toda su vida, amente hacer un pequeño viaje por el sur y visitar el resto del país, o en fin, lo que pueda alcanzar, porque va caminando hasta que, bueno, como unas mini vacaciones, pues antes de meterse ya, porque ya tiene una edad que ya prácticamente allí era con una edad de 16, 17, ya era ya un hombre para trabajar y ya te encadenaban a la mina ya para toda la vida. Entonces este chico dice, mira, antes de quedarme aquí ya para trabajar toda la vida en esto, voy a dar una vuelta por ahí, por el mundo. Y por el mundo es por la costa oeste de Inglaterra. Va caminando y llega a un lugar muy extraño en el que ve una casita ahí frente al mar, cerca del mar, pero está inmersa como en un bosque, ¿no? Es una casita que está medio escondida, pero él, como viene por el caminito de atrás, la ve allí. El caso es que cuando llega allí a la cabaña, ve que está habitada por una mujer pues, de unos 50, 55, para él es mayor.
Pero la mujer está vestida de una forma muy humilde, pero parece ser que es una poetisa, es una escritora muy, muy famosa, que la mujer se fue de Londres y se fue ahí a vivir ahí solita, ahí a una cabaña, porque estaba un poco pues hastiada de la ciudad y de la gente, ¿no? Entonces allí pues se retira y es una mujer pues muy culta, muy educada, muy sensible, muy maja. Y cuando llega este chico prácticamente sin estudios, sabe leer y escribir, pero de una forma muy tosca, ¿no? Porque allí pues claro, los mineros no necesitan saber leer y escribir de una forma muy maravillosa para sacar carbón, ¿no? de las minas. Entonces el chico llega allí, bueno, y la señora esta lo hace pasar. Y bueno, y descubre un mundo nuevo de arte, de literatura, de belleza. La mujer le abre la puerta a un mundo que él jamás, en su norte gris y oscuro de minas y de nubes y de falta de sol y de falta de luz, de golpe y porrazo llega allí, el chiquito se queda encandilado con lo que encuentra allí con aquella mujer. Y a partir de ese momento empieza a desarrollarse una relación. El chico, ella le invita a quedarse una noche para descansar los pies, porque lleva andando un montón de kilómetros. Pero bueno, un día se irán convirtiendo en 2 días, 2 se irán convirtiendo en 4, etcétera, hasta que llega un momento en el que al chico es que le cuesta horrores irse de allí. Entonces, claro, no os puedo contar más, pero ya os digo que es una de esas obras que está impregnada de belleza por donde lo mires. Había pensado en poner esta en el ítem anterior, el de la prosa poética, pero al final lo he preferido hacer así porque este personaje era un adolescente, y creo que en esa adolescencia, que es cuando descubres muchas de las cosas que luego te van a conformar tu personalidad cuando eres adulto, pues esa forma esa riqueza que encuentra en esta mujer y que luego le va a servir para que él, cuando sea más mayor, va a conservar esa belleza, o sea, por lo menos haber tenido contacto por una vez con algo diferente a la monotonía de bajar a la mina, allí a trabajar todo el día, etcétera, ¿no? Así que pues bueno, estos contrastes, adolescencia, trabajo duro en una mina, educación muy escasa, muy básica, o sea, mucho cariño a sus padres, pero claro, no pueden darle tampoco una educación muy especializada, ¿no? Y luego lo que encuentra en esta mujer, en fin, es una novela que a mí me encantó. Es medianita, no es ni muy corta ni muy larga. 250, os la reseñé ya, o sea que si busquéis por ahí en los vídeos anteriores la encontraréis. Y ya os digo que a mí esta novela me gustó muchísimo, muchísimo. Creo que le di un 4 estrellas. Y bueno, ya os digo que fue fantástica. Y bueno, ya con esto ya finalizo con el BookTag. Y bueno, solo me queda nominar. Voy a nominar a 3 booktubers que bueno, que ya son mis amigos, más que mis compañeros, ya son amigos, que son en primer lugar Diana López, del libro Divergente. Creo que no la ha nominado nadie. Si lo ha hecho, pues bueno, he llegado tarde, pero bueno, creo que no lo ha nominado nadie, así que me adelanto y te nomino, Diana, para que intentes hacer este BookTag tan bonito como el que nos ha traído Katy. Y bueno, y a ver también tu flora y tu fauna. Yo sé que eres de Madrid, pero en Cantabria creo que imagino que tendrás hay unos árboles y una vegetación maravillosa. Ahora voy a nominar en segundo lugar a Luis de Luz de Acuario TV, a mi compañero booktuber también lo nomino por si le apetece hacer este BookTag, que por suerte es muy bonito y a la vez muy corto, o sea, con lo que es muy fácil de hacer y muy simpático. Y bueno, pues invitado estás, Luis, si te apetece, a ver si nos sorprendes con tu forma también inquisitiva y tu forma siempre muy simpática y muy atractiva de ver la literatura. A ver con qué nos sorprendes, qué 5 títulos nos descubres. Y en tercer y último lugar, a mis compañeras también de las lectoras de Wilfred Hall, os nomino también para que, si os apetece, hagáis. Creo que ya os nominé a otro BookTag, pero bueno, vosotras uno detrás de otro, sin problemas, no quiero yo presiones, pero bueno, yo os dejo ahí el guante, os lanzo el guante por si os apetece luego más adelante pues hacerlo, que ya veis que es un
un book tag muy simpático y muy bonito. Y bueno, y ya por último ya me resta pues eso, daros las gracias por estar aquí una semana más. Siento mucho lo que he hecho con lo del videoblog ese, tener que haberme aguantado, eso ya es terrible. Y bueno, y eso, y daros las gracias y desearos una semana de lecturas maravillosas. Y ya pues nada, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, lectores, un abrazo.